Le damos la bienvenida a todos. Yo soy Rocío, para quienes no me conocen, y vamos a estar coordinando esta charla, dentro del marco de ciclos de charlas con Fran Span, un amigo y compañero. Y bueno, queremos contarles que para quienes no saben, estamos organizando estas charlas desde Hacemos. Hacemos es una organización sin fines de lucros que tiene la sede aquí en Paraná, que tiene como misión, nos juntamos diferentes ciudadanos de la sociedad civil para poder hacer acciones positivas y poder cambiar en este momento que nos toca vivir desde el lugar que estamos. Así que bueno, dentro de este marco de acciones se hacen diferentes voluntariados también para involucrarnos con proyectos sociales para poder mitigar, ¿no?, todo lo que se encuentre con vulnerabilidad, y bueno, y hacer capacitaciones para poder seguir apostando y fortaleciendo nuestro sistema democrático. Así que en este marco vamos a tener hoy el tema de diseño y planificación urbana, territorial, con Fernando, quien ha sido mi ex jefe, así que hemos podido trabajar y aprender mucho. Así que bueno, un tema importante que nos involucra a todos como ciudadanos, ¿no?, de poder transformar nuestras ciudades, y en estos momentos de crisis que nos replanteamos la ciudad que queremos y cuál es nuestro rol para poder obtener ciudades más equitativas, igualitarias, sustentables, ¿no? Que por ahí esta pandemia, este COVID nos ha cambiado casi todos los aspectos de la sociedad, desde la forma en que trabajamos hasta los niños, cómo jugamos, ¿no? Así que bueno, voy a darle la bienvenida a Fran. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por sumarse a este ciclo de charlas de la Fundación Hacemos. Agradecer a la Fundación Konrad Adenauer, ahí la veo a Carmen que está participando en nombre de la Fundación. Hola, Carmen. Agradecerles a todos por el tiempo, por tomarse un tiempito para acompañarnos en este ciclo de charlas, formarse, aprender, intercambiar experiencias también. Agradecerle a Fernando por su tiempo. Sabemos que tiene mucho laburo y que el tiempo siempre es una limitante. Ser breve, destacar la importancia de este ciclo de charlas para nosotros desde Hacemos, que es sumamente importante porque justamente lo que nosotros estamos buscando hacer es formar a los cuadros que van a ocupar los lugares en los espacios públicos, en los espacios de la función pública, perdón. Para nosotros es muy importante, ya que hay que estar preparados, ¿no?, para ocupar el lugar por el cual la gente nos elige también, y además porque creemos que puntualmente esta temática tiene mucho que ver con los principios y los valores que Hacemos, que estamos llevando adelante, y que para nosotros es muy importante el trabajo y la proyección a mediano y a largo plazo, ¿no? Creemos que así es la forma en la que se trabaja, es la forma más responsable, y que por ahí la política a veces tiene algunos encontronazos con esos tiempos, y bueno, para nosotros es fundamental proyectar y trabajar a corto y a mediano plazo, a mediano y a largo plazo. Breve, les comento el currículum de Fernando, si les parece. Es licenciado en Geografía, tiene un magíster en Economía Urbana, y ha sido director general de Planeamiento en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ha estado desde 2015 al 2018, si no me equivoco, como subsecretario de Planificación de Obra Pública en el Ministerio de Interior y Obra Pública de la Nación, y el último año de gestión, 2018-2019, ha sido secretario de Planificación Territorial y Coordinación, también en el mismo ministerio, que estaba a cargo Rogelio Frigerio. Así que, bueno, sin extenderme mucho más, darle la palabra a Fernando, y bueno, nuevamente gracias por sumarse. No, gracias a ustedes, Fran, Rocío, de la Fundación. La verdad que Alfredo y toda la gente, muchos los conozco, un placer estar hoy acá con ustedes. La verdad que el tema es un tema que está hoy en el tapete, cómo va a ser la ciudad
pospandemia. Te voy a pedir, Rocío, si me pueden compartir la pantalla. Así que bueno, vamos a hablar de ciudades. Y una primera cuestión, no hay ninguna receta mágica de cómo van a ser las ciudades. Aquí traje algunas fotos de distintas ciudades de la Argentina. La primera cuestión de la planificación, ya ayer tuvimos una charla también por Zoom con el actual secretario de Desarrollo Urbano en la Ciudad de Buenos Aires, hablaba de la cuestión de planificar de abajo hacia arriba y escuchando a la sociedad, con lo cual uno de los ejes que tenemos que plantear de la planificación es la cuestión de que cada ciudad, cada comunidad, cada desarrollo es individual, es colectivo, pero tiene que ver con una manera del desarrollo histórico y cultural de cada una de las localidades, con lo cual entender la planificación, más allá de que va a haber una metodología, yo voy a explicar algunas cuestiones de cómo hoy se está entendiendo la cuestión del desarrollo urbano, pero entender que tenemos que tener una mirada particular para cada territorio. No podemos copiar en cada territorio una receta, sino que tenemos que, obviamente, moldear esas recetas a las características individuales. Dicho esto, quiero pasar con una cuestión de una frase que dijo el presidente del Uruguay la semana pasada, que tiene que ver con las ciudades y con lo que espera el Uruguay, pero tiene que ver también con cómo hoy se está viendo en el mundo las ciudades, y la frase es: después de la pandemia, desde mi punto de vista, dice el presidente de Uruguay, se pueden producir dos fenómenos. El primero es que alguna gente va a optar por salir de las grandes urbes, y el segundo es que va a optar por países que tengan una sanidad ambiental, incluida la sanidad humana. Yo ahí podría cambiar países por territorios. O sea, la primera cuestión es que hoy se pone en crisis la cuestión de las grandes urbes, no solamente el caso del AMBA, que es donde la pandemia más afectó en la Argentina, sino conocemos el caso de París, Madrid, Nueva York, digamos las grandes, casi todos los fenómenos asociados a esta pandemia están asociados a las grandes urbes y por ende se asocia rápidamente a las densidades, con lo cual hoy la palabra densidad empieza a ser una palabra negativa. Yo voy a explicar que no siempre es negativa y que hay que ver cómo hacemos para poder equilibrar, pero uno de los ejes que está hoy dando vueltas es la cuestión del desarrollo del área metropolitana. Acá también aparece una cuestión, y hoy Horacio Rodríguez Larreta dijo, la pandemia lo que pone en evidencia muchas cuestiones que las pone en la luz, pero que son cuestiones históricas o cuestiones de problemas permanentes. Una de las cuestiones es el desarrollo argentino respecto a la gran ciudad metropolitana y a la expulsión de gente desde lo que es el interior del país hacia la gran capital. Con lo cual, esto lo pone en crisis, pero estaba en crisis hace mucho tiempo, sin embargo ahora lo evidencia esta cuestión de cómo hacemos para generar un país mucho más equilibrado, mucho más equitativo, que permita que la gente no venga a las grandes urbes y en algunos casos, como plantea el presidente del Uruguay, podamos tener la cuestión de que de la gran región metropolitana vaya gente al interior. Hay unos estudios de la Fundación Metropolitana del Área Metropolitana de Buenos Aires que habla de que el óptimo del área metropolitana debería tender a ser 12 millones de habitantes en función de la infraestructura, las condiciones que tiene, y hoy está por arriba de 15, y sin contar la pandemia, el crecimiento es que en los próximos años llegará a casi 17 millones, con lo cual, desde el punto de vista macro de la cuestión de la localización, empieza a aparecer esto, digamos, cómo puedo generar ciudad, y el otro tema es qué ciudades que tengan calidad ambiental y sanidad ambiental, lo decía en términos uruguayos, que permita que sea atractivo para que la población vaya. Él decía, Uruguay tiene hoy la atractividad de esto. Bueno, no solamente Uruguay, el 85% del territorio argentino no tuvo los casos de pandemia que tuvo la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual ahí empieza a ponerse a valor territorios que puede ser parte de que la gente empiece a ir. El otro día un compañero de trabajo decía, no, creo que era Saladillo, que no hubo ningún caso, me escapé para ahí y estoy con mi familia tranquilo, que acá se puede movilizar la población y hay mucho menos densidad y obviamente en la provincia de Buenos Aires es fase 5, me puedo movilizar. En cambio, si uno está en Lamba o en la Ciudad de Buenos Aires, está totalmente encerrado, con lo cual eso permite, digamos, una dimensión de la cuestión urbana, como plantea aquí el presidente de Uruguay, es un disparador para discutir la problemática urbana y dónde localizar la población. A mí me gusta poner siempre esto, y la respuesta a esto que plantea el presidente de Uruguay va a estar dada por estas tres cuestiones: empleo, calidad de vida y servicio. El presidente de Uruguay decía, bueno, nosotros tenemos mejores servicios, mejor calidad de vida, la gente va a venir. Bueno, pero si no hay empleo, con lo cual, si la Argentina va a desmetropolizar el área metropolitana de Buenos Aires en función de las cuestiones históricas, pero ahora motorizado también por la pandemia,
deberá tener en cuenta estos 3 ejes a la hora de poder captar población. Si estos 3 ejes no se dan, la palabra central dice atractividad. No van a ser atractivos y la gente no se va a localizar en esos lugares. Y hoy, si uno me dice en calidad de vida y servicios, gran parte de las ciudades de la Argentina tienen servicios muchas veces competitivos respecto al área metropolitana de Buenos Aires, tienen muchísimas veces mejor calidad de vida que el área metropolitana de Buenos Aires, pero las cuestiones del empleo no aparecen con tanta fuerza, y eso es lo que obviamente motoriza al área metropolitana de Buenos Aires, con lo cual un eje a desarrollar muy importante en lo que es la planificación urbana es la generación de empleo, y me parece que ahí hay muchísimo por hacer, y es uno de los ejes que debería tener mucho más importancia a la hora de la atracción que pueden tener las ciudades a la hora de competir, entre comillas, con la ciudad, con las grandes metrópolis, que obviamente son atractoras de empleo. Obviamente el tema urbano, la Argentina, digo, esto se da en un proceso de urbanización a escala mundial, donde se empieza a dudar la urbanización. El caso argentino es distinto, porque la Argentina desde el principio del siglo XX tiene una fuerte proceso de urbanización. O sea, Argentina a principios del siglo XX da el 90% de la población en la urbana. Digo, más allá de que obviamente la actividad, y ustedes lo saben, casi muchos de ustedes son de Entre Ríos, la actividad agropecuaria es muy importante, gran parte de la población trabaja en el agro, pero vive en los poblados urbanos. Eso es un fenómeno muy argentino, a diferencia de otras partes del mundo, donde el productor agropecuario vive en el campo. Aquí, si bien hay gente que vive en el campo, hay muchos que trabajan en el campo, pero viven, o duermen, digamos, porque viven en el campo, duermen en las ciudades o en los poblados más próximos, y eso también es una definición respecto a la ciudad. Lo que sí aparece como distintivo en el caso urbano de la ciudad de la Argentina es esta cuestión del gran peso que tiene la región metropolitana de Buenos Aires respecto al resto de las ciudades, y que la pandemia obviamente corporiza en función de la gran aglomeración y gran densidad que tiene la región metropolitana, y que estuvo atado a una fuerte expansión territorial de migraciones internas sin el correlato de los servicios, que eso, obviamente, cuando aparece la pandemia en la Ciudad de Buenos Aires, aparece con los casos más altos, pero ahora vemos cómo la estructura urbana y la estructura sociopolítica, administrativa de la Ciudad de Buenos Aires hace de que pueda controlar mucho mejor su territorio. En cambio el AMBA sigue expandiéndose la pandemia, producto también de la no urbanización que tuvo en su periodo. Con lo cual, volviendo al eje, uno de los ejes fundamentales es que para tener calidad de vida, empleo, como decía antes, y servicios, lo que tenemos que tener justamente es la provisión de servicios a las ciudades. Y lo que podemos ver en gran parte del territorio, sobre todo estos mapas son mapas resumen de red de cloaca, red de agua, etcétera, etcétera, es que la Argentina todavía tiene un 45%, estos datos son del censo 2010, pero hoy debe estar en no menos del 40% de población urbana sin cloacas, con lo cual, cuando uno va a atacar, digo, hoy el tema del agua, 15% de los argentinos sin agua potable, eso, por supuesto que empieza a ser mella a la hora de cómo podemos mejorar la calidad de vida. Esto que el presidente Uruguay decía de sanidad ambiental. Bueno, no puede haber sanidad ambiental si no tratamos nuestros desechos, si no damos agua de calidad. Entonces, uno de los ejes, y la verdad que el gobierno de Mauricio Macri aumentó muchísimo lo que es la inversión pública. Hoy, lamentablemente, estamos, y la pandemia, ojalá esto cambie, no es que uno es crítico, estamos en la menor inversión pública de la historia argentina, en menos de 14 puntos de lo que es el PBG, con lo cual, lo que es el PBG, no, perdón, lo que es los ingresos del Estado. O sea que estamos en un momento donde hay poca inversión pública, y justamente lo que esta pandemia muestra es que hubo muchísimos años de poca inversión pública que hoy se paga porque no tenemos el sistema preparado para las condiciones urbanas que tendríamos que tener. Así que una parte de la planificación es cómo volcar los recursos para que tengamos esa ciudad que necesitamos. Y el otro punto... Sí. Fer, perdón, te interrumpo un segundo. Sí. ¿Podés admitir arriba a la derecha, admitir todos, que hay varias personas que quieren entrar? Yo voy a que... Perdón, ¿eh? No, hay chat. Arriba, acá está. admitir todos. Listo. Mil disculpas, Perdón. no sabía. No. Vuelvo al PowerPoint.
Y la otra cuestión que aparece con fuerza a la hora de las grandes ciudades, que tiene que ver, ahora vamos a ver con algunas cuestiones, es la crisis de la movilidad. Esta foto es de ayer, o sea, esta foto es del tren Sarmiento, en el área metropolitana de Buenos Aires, del día de ayer, o sea que estábamos totalmente en cuarentena, o sea, no es que estábamos con permiso para movilizar y demás. Fíjense, en un momento donde está casi prohibido la movilización de las personas, lo que vemos en el tren Sarmiento, es una foto tomada por un celular, es casi completo el tren. Entonces, uno de los problemas que empieza a tener las ciudades, sobre todo las grandes ciudades, es la crisis de la movilidad. Y acá pongo dos ejes diferentes. Uno que está dado por el propio sistema de transporte, que el sistema de transporte no tuvo las inversiones o no tiene la preparación para transportar la cantidad de gente que ya transportaba, y si eso le sumamos el distanciamiento social, mucho menos. Y el otro, estas ciudades que han crecido con una fuerte concentración del empleo, y eso genera que todos a la mañana marchan hacia el centro porteño, todos a la noche vuelven, ubicando en poco espacio temporal una gran cantidad de gente. Y eso es un tema bastante importante que va a tener que resolver la pospandemia, que es qué pasa con los grandes centros urbanos de las ciudades más grandes de la Argentina. Y doy un ejemplo claro en la ciudad de Buenos Aires. Solamente en los 3 kilómetros alrededor del obelisco, todos los días ingresan 1 millón de personas. Bueno, eso, por más que mejoremos el sistema de transporte, va a ser imposible a la hora de poder mantener la distancia social que hoy se pretende en función de los nuevos protocolos. Con lo cual, uno de los ejes del mediano plazo de la movilidad, y que en la ciudad ya había empezado, es poder no solamente mejorar la movilidad, sino mejorar los usos del suelo, que es la otra cuestión asociada a la cuestión de la movilidad, que es cómo hacemos para que la gente se traslade menos de un lugar a otro, y esto después lo vamos a ver con mayor detalle. Pero una cuestión que se da en toda la Argentina, ahí está el intendente San Benito, lo hemos discutido mucho en el crecimiento de Paraná, que es la cuestión de el crecimiento exponencial que han tenido las manchas urbanas en Argentina. Eso es un tema que también pone en epicentro la pandemia. ¿Por qué? Porque lo que va a mostrar es que gran parte de ese crecimiento, por un lado, lleva a las áreas externas de la ciudad, con lo cual generan solamente residencia y no generan empleo, necesitan mayor medio de transporte, y por otro lado, ese crecimiento urbano que se dio en las periferias de todas las ciudades argentinas no está acompañado de los servicios. Entonces ahí tenemos un fuerte tema a tratar por la planificación urbana y como política ya de Estado, digamos. Una cosa es, nosotros venimos hace un tiempo largo con esta idea, pero hoy lo pone en el centro porque aquellas personas que están más alejadas son aquellas personas que tienen menos servicios, o con lo cual va a haber que poner servicios. Pero si sigue creciendo la mancha urbana con la potencia que está creciendo, no va a haber nunca se va a alcanzar los servicios que se va a llegar. Yo siempre doy un ejemplo, que es el de la ciudad de Córdoba, que acá está la mancha urbana de Córdoba, lo pongo simplemente como ejemplo, podría ser cualquier ciudad de la Argentina, pero nosotros hicimos un plan de agua y cloaca con el intendente de Córdoba en su momento. Si la ciudad seguía creciendo, cuando se termine el plan de agua y cloaca que estaba financiando el gobierno nacional, había que invertir un 20% más por el crecimiento de la mancha urbana. O sea que lo que se le pidió al intendente, y lo que el intendente entendió y lo empezó a hacer como política de Estado, es que había que generar algún tipo de densidad, con lo cual acabó la contradicción. ¿Queremos más densidad o queremos menos? No, tenemos que buscar la densidad óptima para que la gente pueda circular, trabajar, vivir bien, pero a la vez pueda tener los servicios. Si uno dice, quiero total expansión y alejarme de la ciudad, bueno, no va a tener los servicios que le permita su desarrollo, con lo cual acá es un fino hilo delgado, pero un equilibrio entre cómo genero las condiciones urbanas para que todos tengamos calidad de servicio, pero a la vez no tengamos las densidades altas que no me permitan el vivir con el distanciamiento que necesito. Vuelvo para atrás. Esto es el crecimiento, y los mayores crecimientos que se dieron, casi un 60% del crecimiento urbano está dado por grandes parcelas residenciales, country privado y demás, o loteo formal, con lo cual es el crecimiento de la propia ciudad formal la que va creciendo,
el 16% las viviendas sociales, que se crean también muy lejos, y eso también es un problema a la hora de crear ciudad, porque generó que la gente que tiene menores recursos está muy alejada de la ciudad. La vía de asentamientos generalmente se asientan adentro de la ciudad y es un porcentaje significativo bajo respecto al crecimiento de la mancha urbana. Y sí, un tema que no es menor son los vacíos urbanos, que yo tengo este problema de mala distribución de la ciudad, pero a la vez adentro de la propia ciudad tengo un montón de vacíos urbanos, con lo cual debería tratar de cómo genero que esa ciudad que hoy cuenta con un montón de vacíos urbanos empiece a movilizar ese suelo. Hoy hay un montón de técnicas, de la plusvalía, legislación y demás, que me permite que intente movilizar ese suelo para que se incorpore, no solo como residencia, sino como actividad laboral, como espacio verde, o sea, que ese suelo sea parte del suelo urbano. Si voy muy rápido me dicen. Acá está los crecimientos de distintas ciudades, esto se los dejo. Esto es un poco lo que venía diciendo antes, deficiencia del acceso al territorio y servicio de infraestructura y servicios. O sea que tenemos un 20% de la población argentina que no tiene los servicios necesarios para tener la calidad de vida que necesita, con lo cual ahí tenemos que invertir fuertemente con el consiguiente informalidad y fragmentación socioespacial. O sea, tenemos ciudadanos que pueden acceder a los servicios y ciudadanos que quedan totalmente marginados de los servicios. Esto ya lo expliqué, mayores costos públicos, hay que atender las redes, la cloaca y demás con los costos que eso implica, mayores costos para sectores de menos ingresos, que son los que terminan viviendo alejados y no tienen acceso al empleo cerca, los costos agrarios, porque estamos destruyendo al mismo tiempo alrededor de las ciudades el suelo periurbano, donde está los tomates, la lechuga, digamos, donde están el mayor suelo agrario, lo estamos destruyendo a un precio muy alto desde el punto de vista del costo ambiental. Acá me detengo un minutito muy simple con un ejemplo. Esto es en Santa Rosa de la Pampa. Esto es una vivienda social que está en las afueras de Santa Rosa. Se hizo solamente vivienda. Y cuando se hizo vivienda no se planificó la cuestión del empleo, la cuestión de los servicios, la cuestión del comercio. Obviamente, la gente caminaba 3 kilómetros o, en el caso acá, la verdulería de Los Peques, hizo una verdulería el señor que fue beneficiario de esa vivienda social. Cosa que está muy bien porque no había verdulería, pero ¿qué pasó? Una de las piezas de Los Peques pasó a ser parte de la verdulería, con lo cual o Los Peques viven más apretados o no hay empleo. Entonces, ese tipo de cuestiones es la que hay que incorporar a la hora de la trama de la ciudad, que es un poco lo que el urbanismo ahora está recuperando. Ahora vamos a ver con algún ejemplo mundial un ratito, lo que está recuperando con el tema no solo de la residencia, sino de lograr la mixtura de uso. Fíjense, este es el frente de la Casa de Los Peques. Si no hubiera puesto la verdulería, para ir a comprar tenía que caminar todo eso y del otro lado, 2 kilómetros, estaba la primera verdulería. Con lo cual eso es parte de la falta de planificación. Y para llevarle los servicios a Los Peques, tengo que llevar los caños por ese descampado. Con lo cual ese descampado, paradójicamente, tiene agua, cloaca, electricidad y no lo usa nadie. Entonces estamos gastando más los recursos públicos y desarrollando una ciudad que es inviable. Bueno, esas son las cuestiones básicas que a mí me gusta, digamos, charlar y que la pandemia la pone fuertemente, porque nosotros necesitamos que la gente tenga todos los servicios y va a haber que sí o sí hacer una fuerte inversión pública en la generación de recursos para toda la ciudad. Esto es otro ejemplo más burdo, digamos, si quieren, de generación de vivienda donde no se hizo ningún tipo de infraestructura más que las viviendas y obviamente eso es una ciudad. No es una ciudad, es un lugar inviable donde ahora hay que invertir fuertemente para hacerlo totalmente vivible. Y después el otro tema que también surge ahora, y el presidente lo ha dicho, se visibilizó, la verdad que estaba visibilizado, la Ciudad de Buenos Aires viene haciendo un trabajo importantísimo de urbanización de barrios, es lo que hoy se conoce como barrios populares, que es la cuestión de todos los barrios que crecieron sin ningún tipo de planificación, sin ningún tipo de servicios, y que por supuesto quedan mucho más vulnerables a la hora de la afectación de las cuestiones. Acá puse, no me acuerdo cuál es, creo que es el de abajo a la derecha, es uno de los barrios con mayor cantidad de coronavirus en Chaco, digamos, Chaco es una zona más afectada, empezó en los barrios y se fue llevando hacia los barrios populares. El de la izquierda abajo es la famosa Villa Azul, que estuvo hace poco también encerrada por la cuestión del coronavirus. Bueno, empieza a haber un sumergir de la necesidad de que esto se urbanice. Y cuando hablamos de esto, no estamos hablando de, lo digo rápido, 2 pesos, sino que estamos hablando
esperen que paso a la siguiente, esto es lo que no tiene los barrios populares, lo paso muy rápido. Esto es la cantidad de personas que viven en villas o asentamientos en la Argentina. Según el censo que hizo el Gobierno Nacional en el 2018, había casi 1 millón de familias viviendo en estos barrios populares, y hay en todas las provincias, y fíjense que la zona donde mayor hay es en el AMBA, con lo cual también hay un tema ahí de lo que decíamos antes, falta la infraestructura, faltan los servicios, crece y con muy baja calidad de vida. Entonces, estas son las cuestiones que tenemos que sí o sí operar a la hora de hablar de planificación. Y nosotros siempre con lo que exponemos, algunos ya lo habrán visto, esto es muy simple, tenemos que tener una eficiencia territorial. Donde hay baja densidad, tenemos que poner, donde hay densidad de población, tenemos que poner densidad de infraestructura. Donde no hay población, nos pongamos infraestructura, cosa que, lamentablemente, ahora el gobierno sacó una ley de loteos populares, que es poner infraestructura para que la ciudad siga creciendo en lotes. La verdad que hoy tenemos lugares donde tenemos infraestructura y no tenemos población, tenemos que lograr esto, y esto lo hace cada uno en su localidad, digamos, no es una receta, es como una metodología, pero después tenemos que buscar cómo cada uno lo hace en su lugar. Y después aquí traje algo como para también, no pelear, pero sí generar algún tipo de debate, es que cuando uno ve la densidad económica, está muy asociada también a la densidad de población. Hoy donde hay universidades, donde hay núcleos tecnológicos, donde hay intercambio humano, es donde también hay más desarrollo, con lo cual la pandemia nos pone en crisis la cuestión sanitaria, pero también nos pone en crisis la cuestión económica. Entonces, una de las cuestiones es cómo podemos generar un mayor crecimiento de las capacidades en aquellos lugares no centrales de densidad. ¿Qué quiero decir con esto? Esto de los chicos van a estudiar a las grandes ciudades. Tenemos que volver a pensar que el mayor capital que tenemos en cada una de las localidades es el conocimiento. Y cómo generamos conocimiento con los lugares para poder generar densidad económica, porque cuando uno analiza finalmente la densidad económica está asociada al conocimiento, a qué capacidad tengo de generar valor, no solamente desde los recursos naturales, que por supuesto generan muchísimo valor, sino el agregado de valor que genero a partir del recurso humano. Y eso obviamente lo da la densidad de la ciudad. Entonces también aparece ahí en cómo genero que estas ciudades, que son motores de desarrollo, puedan seguir generándolo. Por supuesto, y esto hoy la charla es un ejemplo, el teletrabajo, el Zoom y demás, empieza también a generar disrupciones territoriales porque me permite estar en lugares sin estar en el lugar, digamos, pero eso vamos a ver cómo evoluciona, digo, siempre, y esto también hay que decirlo, la evolución humana nos permitía esto del Zoom y de estar conectado así antes de la pandemia, con lo cual el hombre también tiene una necesidad de conectarse desde el punto de vista humano, digamos, yo, más allá de esto, no se lo deje nadie, más allá de esto, me gustaría ir a San Benito a comer un asado con el intendente más allá del Zoom, digo, y lo digo en chiste, pero también tiene que ver con cómo nos tenemos que conectar y cómo aparece la conexión a la hora del entramado, y por eso vivimos en ciudades, porque vivimos en la conexión y en ese ida y vuelta de densidades entre uno y otro. Voy a apurar un poquito. Y después sí, un tema, digo, para pensar es que no todo se reinventa del día uno, o sea, la pospandemia no es tengo esto y lo cambio por otro, es todo un núcleo de proceso urbano, que va desde la ciudad producida, que es la ciudad que ya tengo, uno no puede reinventar la ciudad, tiene que ver de esa ciudad que tiene, cómo saca lo mejor en función de los cambios que se van dando tecnológicos, humanos y sociales. Pero ya tengo una ciudad producida, los cambios que uno puede hacer de hoy en adelante siempre son muy pocos en función de todo lo que se hizo, teniendo en cuenta que son ciudades, si bien en Argentina no muchas tienen más de 200 años o 300 años, pero son ciudades nuevas, pero a la vez tienen esos 300 años de construcción social, tienen subte, tren, o sea, no es que uno modifica todo de noche a la mañana, con lo cual entender la planificación también implica entender qué ciudad ya se produjo, qué ciudad actual tengo, qué ciudad fue pensada, digo, no empezar de cero, sino que en todas ciudades siempre hay un plan estratégico pensado por alguien, un plan urbano pensado por alguien, cuáles eran las cuestiones que se habían pensado, la ciudad tendencial, cuál es, hacia dónde va mi ciudad, qué pasa si no hago nada. Bueno, si no hago nada, toda la gente va a seguir trabajando en el centro. O sea, yo soy muy crítico al área metropolitana de Buenos Aires porque los intendentes se sentaron mucho en que la gente vaya a trabajar a la ciudad de Buenos Aires y que vengan a dormir a el municipio. Bueno, eso genera hoy una inviabilidad desde el punto de vista de la movilidad.
¿qué tendrán que haber hecho? Y generar condiciones de desarrollo económico en sus propios municipios, que es algo que ha hecho todo el mundo o que hoy está como vanguardia, que es cambiar esta cosa de residencia y empleo lejos, sino poder conectarlo. Y eso va a generar una ciudad sustentable. Aquí simplemente, y para hacer un cuadro muy chico, nosotros lo que hablamos, y esto lo empleamos cuando estábamos en el gobierno nacional, que es por un lado, hay que crear, nosotros le habíamos llamado el anillo hídrico, que es el anillo de los servicios. O sea, la planificación urbana no va separada de la planificación de los servicios, de la planificación de la infraestructura, de la planificación del desarrollo económico. No es que uno dice, yo quiero planificar esto y de los servicios públicos va para otro lado, o el desarrollista privado del lote va para otro lado. Es una mesa difícil de concertación, de donde todos nos tenemos que poner de acuerdo para dónde vamos. Yo siempre hacía no un chiste, sino contaba algo que es verdad. La ciudad de Reconquista hizo el plan urbano ambiental en el año 98, que decía que había que crecer hacia, no me quiero equivocar, hacia el sur. Y hubo 23 barrios, por excepción a la norma, que crecieron hacia el norte, con lo cual hoy se inundan, tienen problemas de infraestructura, porque fueron todos por excepción a la norma. Bueno, eso es lo que va generando una ciudad fragmentada, porque cuando uno hace un barrio, otro barrio, va poniendo el caño para ese barrio, pero después la ciudad crece y ya no me alcanza la infraestructura que puse para lo que se extendió la ciudad. Entonces, esa visión holística de toda la ciudad es necesaria a la hora de la planificación. Después vamos haciendo por pedazos, por supuesto, pero tener la visión de ciudad de crecimiento es fundamental a la hora de poder planificar. Y vuelvo a decir, con los vecinos, con cada pedazo, con los espacios verdes, con el empleo y demás. Esto es el resumen de lo que decía anteriormente, y ahora sí paso un poco a lo que está discutiendo hoy con el tema de la pospandemia y hacia dónde las grandes ciudades están hoy viendo de que se tienen que rearmar. Digo, el presidente del Uruguay dice, van a perder población, desde las ciudades más grandes lo que se están viendo es cómo genero para no perder población, o por la población que tengo, pueda seguir estando en esos lugares. Y lo que ha planteado, digo, hoy la que está como a la cabeza es París, pero hay muchas ciudades que están con esta temática, es lo que se llama la ciudad de los 15 minutos o la ciudad del cuarto de hora. Lo leo muy rápidamente. La ciudad del mañana es la suma de los barrios autosuficientes, donde todos los servicios esenciales están a 15 minutos o menos en bici o a pie. Muchas localidades de la Argentina tienen eso, y por eso esto que decía el presidente del Uruguay de la facilidad de poder vivir. Pero las ciudades grandes necesitan también que parte de sus actividades cotidianas puedan desarrollarse en esos 15 minutos. Entonces, ese es hoy el gran desafío urbano que se está dando, es poder reinventar las grandes ciudades en donde una población, un porcentaje que debería ser entre el 30 y el 60% de esa población, pueda desarrollarse sin salir de esos 15 minutos alrededor. Y para eso implica un cambio de planificación, porque yo me voy a adelantar con el caso de Madrid. Madrid está pensando en la ciudad desde el punto de vista de grandes arterias que me permitan la conectividad rápida de un lugar al otro. Bueno, esto lo pone en crisis, porque lo que le está diciendo es no necesitas conectarte rápidamente, lo que necesitas es generar la autosuficiencia en tu propio territorio y que la conexión sea igualmente rápida, pero no de tanta gente, sino de menos gente. Así que la gran discusión hoy desde el punto de vista del urbanismo, esto que está hoy en boga, que esto que decía la ciudad de los 15 minutos, es cómo genero mixtura de uso. Y acá Europa está un poquito más adelantada que nosotros. En Argentina, durante mucho tiempo se discutió, o no se discutió, se puso como dogma lo que es la ciudad de usos, que es un lugar residencial, un lugar para las industrias, otro, o sea, está todo bien separado. Bueno, esa ciudad funcional entró en crisis. ¿Por qué? Porque me implica muchísimo costo de transporte. De hecho, había entrado en crisis mucho antes, porque la pandemia lo pone obviamente a la luz, pero había entrado en crisis porque hacía muy costoso este traslado de población de un lugar al otro. El otro tema, esto que hablaba un poco de Madrid, esto lo saqué de un recorte periodístico, dice: Madrid plantea crear una supermanzana para limitar el tráfico con una prueba piloto. Las supermanzanas, después vamos a ver un poco en la Ciudad de Buenos Aires, es algo que nació en la Escuela Colegio Urbana de Barcelona, que lo que planteaba es que en vez de ser todas las arterias que van de un lugar al otro de la ciudad, hacer arterias que conectan, pero al interior de esas arterias solamente puede ingresar la gente que va
a vivir o a trabajar o a estar en ese lugar, con lo cual lo que hace es generar la densidad de tránsito en esos lugares y genera como unos nuevos pueblos adentro de esa ciudad. Entonces baja la densidad de ruido, de población, de cuestiones de la mala densidad, y sí genera lo que es la densidad de comercio a escala barrial, esto que hoy está entrando en moda, con lo cual aparece la cuestión de la supermanzana. Yo ahora voy a pasar un poquito a mí, uno de los roles que ahí leía Fran, era el tema de director nacional de Buenos Aires. Ahí intentamos, digamos, poner algunas de las cuestiones que hoy están en boga. Esto fue casi ya 10 años que tiene este trabajo, que es por un lado ver esto de la fuerte atractividad que tenía el centro de la ciudad de Buenos Aires y ver cómo podíamos cambiar esos valores para poder hacer la ciudad más vivible. El índice de compacidad absoluta es la cantidad de hormigón que tengo en la ciudad. Entonces lo que me daba es que tenemos zonas con mucho hormigón, y esto hoy son zonas de mucha densidad, que es la que están entrando en crisis, que es la que el jefe de gobierno dijo no pueden abrirse los comercios, y lo que nosotros propusimos es mejorar lo que es la compacidad corregida. Quiere decir, no me importa si tengo muchos edificios o poco, lo que me importa es si tengo muchos edificios, tengo que sustituir o complementar, perdón, esos edificios con espacio verde, con áreas de caminabilidad, con áreas donde las veredas sean más anchas y me permite esta circulación mucho mejor. O sea, esto que hoy se habla de la distancia social, bueno, eso estaba planteado en este índice de compacidad corregida, donde vamos a encontrar que los lugares que tenían mayor saturación de personas, había que darle las cuestiones para poder generar mayor desarrollo urbano. Después, el índice de mixtura, ¿qué es eso? Es cuántos distintos tipos de comercio. Nosotros habíamos analizado la estructura comercial para que yo tenga el 100% de mixtura de comercios a una cierta distancia. Entonces ustedes van a ver que en los centros comerciales tengo el panadero, el kiosquero, tengo todo, entonces puedo ir. Pero eso no aparece en toda la ciudad. Entonces, uno de los índices a estudiar y a desarrollar era ¿a cuánto estoy yo de desarrollar la cuestión de la vinculación entre, esperen que está dando ingreso, la cuestión entre las personas y la cercanía a que cubra toda la necesidad que tenga de esto que decía París, los 15 minutos. Y después un tema que también aparece ahora con fuerza, ¿a cuánto tengo yo un espacio verde? La ciudad de Buenos Aires tenía bastante espacio verde, cumplía cerca de estos 10 metros por habitante. Lo que había barrios, acá no sé si se ve el mouse, donde no teníamos plaza cerca, entonces la gente, por más que tuviera en la OMS 10 metros de espacio público o uno, lo tenía en cierta zona de la ciudad, no donde lo necesitaba. Entonces, una de las cuestiones que nosotros lo pusimos hace 10 años y hoy la verdad que nos gusta, digamos, que vuelva a estar en boga, es el tema de la cercanía. Necesitamos que esté cerca de la gente los distintos servicios, y entonces aparece esto de la plaza de cercanía, los negocios de cercanía. O sea, la cuestión de cercanía empieza a tomar nuevamente fuerza en la cuestión de la planificación y la conformación de las ciudades. Y acá esto que veíamos, las centralidades, la ciudad de Buenos Aires está muy concentrada en el centro, esto en muchísimas ciudades del mundo y obviamente en la Argentina, lo que planteamos fue una desconcentración de la actividad económica y la generación de nodos barriales. Y esos nodos barriales se correspondían con los nodos de transporte. Entonces, mezclando la supermanzana con los nodos de transporte, uno puede estar en su mundo bastante con baja densidad y conectarse rápidamente al resto de la ciudad con fuerte conexión. Eso es lo que intentó, y con un éxito bastante importante, el Metrobús, de romper ese sistema radial que tenía la ciudad, que tiene muchas ciudades, que es el sistema radial hacia los centros, y poder generar conectividades transversales que me permitan otro tipo de movilidad y no siempre pasar por el eje central. Y después un tema que no es menor, acá pongo algunos ejemplos, el tema de generar economía por fuera de las áreas económicas clásicas. Ejemplo, quizás escucharon hablar, el distrito tecnológico, el distrito del diseño, el distrito de la moda, o sea, distritos que creó la ciudad de Buenos Aires en áreas que eran o residenciales o viejas áreas industriales en desuso. Esto también lo planteó, digamos, con esto de la ciudad de los 15 minutos, Barcelona con arroba 22, o sea, cómo lograr que en lugares que la ciudad funcionó, ustedes deben tener en sus ciudades lugares que hayan funcionado en décadas anteriores y hoy están en desuso, pero ese desuso es de la estructura. Después los caños pasan por abajo, tienen electricidad, o sea, tienen los servicios, pero no tienen uso.
Bueno, la Ciudad de Buenos Aires hizo una fuerte inversión en recuperar los espacios y darle uso para que vuelva a haber inversión privada sobre esa cuestión. Ya estoy terminando. Este es el centro de la Ciudad de Buenos Aires, muchos de ustedes lo habrán visto, que tiene que ver con esto, cómo generar que las densidades que tiene estén adaptadas a esa cuestión. Hoy la pandemia lo pone en crisis, nosotros lo habíamos pensado por una ciudad de 3 millones de habitantes, el centro comercial de 1 millón. Esto hoy debería pasar con las nuevas condiciones a 600.000 habitantes por día que trabaje. Entonces, este tipo de estructura que se ha hecho aguantaría perfectamente las nuevas condiciones post pandemia. Y esto que hablaba de las supermanzanas de Madrid y Barcelona, también la Ciudad de Buenos Aires está trabajando en este proceso de bajar densidad, peatonalizar, que los autos no entren a todos lados, sino solamente en las grandes arterias y con el transporte público complementario. Y acá está todo, digamos, la movilización que se hicieron de estas arterias. Hoy, muchas de ellas, esto es un ejemplo actual en el medio de la pandemia que hizo la Ciudad de Buenos Aires, esas áreas de accesos peatonales, entonces uno puede caminar por esas arterias que ya estaban pensadas no para transporte masivo, sino para el transporte final, con lo cual pudo acelerar el proceso de peatonalización o de generación de áreas de comercio a escala barrial. Y esto para cerrar, ya cierro así, hacemos una rondita siguiente de preguntas, hay que fortalecer el sistema de planificación. Muchas decisiones que se toman son decisiones de coyuntura. Nosotros hemos intentado, el Gobierno Nacional, fortalecer la planificación, y no solamente desde el punto de vista de arriba hacia abajo, como decía antes, sino todas las cuestiones que estábamos hablando, que sea un sistema que permita ir, aunque sea a poco, pero fortaleciendo el sistema de toma de decisiones para generar mejores ciudades. Muchas de las ciudades ya tienen un sistema de planificación, muchas veces después no se cumplen, pero es fundamental poder generar un sistema de planificación y gestión que lleve esto que decía yo antes, discutir qué ciudad queremos, discutir la ciudad que necesitamos y poder llevar con tiempo esta cuestión de la ciudad. Por supuesto, hoy las grandes densidades entran en crisis, pero necesitamos esto, ver cómo podemos equilibrar la población con los servicios, con el empleo y con los recursos que tenemos en función de generar mejores condiciones de vida. Así que dicho esto, quedo liberado, quedo atento a las preguntas y agradezco que me hayan invitado.